8 de la mañana con 2 minutos. Estamos en los 91.1 de Radio Vital FM en su programa Altavoz. La pregunta era acerca del servicio militar obligatorio. ¿Qué opinas? ¿Deberíamos volver a esta iniciativa que han habido algunas bancadas que han estado voceando que podía regresarse el servicio militar obligatorio? Pero yo te pregunto a ti, ¿cuáles serían los objetivos de por qué queremos hacerlo? Porque que yo sepa ya no hay guerras, antes se hacía por eso, por esa razón. Quizá por un tema educacional, por un tema formativo, darle un plus al CV a este nini que está sin hacer nada en las calles, que se está ocupando en pensar quizá en robar, en secuestrar y en prestarse para fechorías, y siendo además una carga familiar. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo creo que no es lo ideal. Lo ideal es subvencionar y proponer el deporte y mejorar la educación para que tengan otras actividades musicales, deportivas, teatro, entre otras cosas. Bueno, en cuanto al deporte, hay varias municipalidades, varios distritos que tienen las canchitas a disponibilidad. Sin embargo, no es que esto haya movido la aguja. Ni tanto, porque cuando uno va a los distritos populares, por ejemplo, cuando uno quiere ir a una canchita allá en Comas, allá en Ate, en Huaycán, aparecen las típicas señoras que te lo cierran con una baranda, ¿no? Cuando en otros países, como yo estaba revisando en Uruguay, Argentina, las canchas son abiertas para todos, ¿no? Para no irme a Estados Unidos, que ahí tú puedes ir a cualquier colegio y jugar tu pichanga. Sí. Yo quería preguntarte, Álvaro, ¿qué no debo estudiar este 2025? Cuéntanos. Esta información la pueden encontrar en su canal de YouTube Choca de Poder, pero danos unas pinceladas. Chicos, yo no estudio en Derecho. Solamente en la Católica, mi universidad, la más prestigiosa, ya han tenido que utilizar el centro de idiomas y han sacado varios cursos para que no entren este año ya nuevos cachimbos. Y eso va a seguir la corriente. Si tú no sabes qué estudiar, tampoco estudies administración de empresas. Es una carrera que está totalmente saturada, totalmente manoseada. Tampoco estudies comunicación. La inteligencia artificial ya lo está haciendo todo. Lamentablemente es así. Sí. Y los que están ahorita en los canales se van a quedar durante años. Y tú como guaguita recién egresado, amigo, no, pisa tierra. Y más aún si es que eres de un sector económico medio o medio bajo. Hay que pensar un poco realistamente. Así que si tú no sabes qué hacer en la vida, date un tiempo y anda estudiando algo práctico. Una carrera técnica solamente te va a tomar 3 años, 2 años, y en el camino te decides o lo terminas y comienzas otra cosa. Que va a ser mucho más provechoso, porque además son estas carreras técnicas las que están pagando más, el manejo de maquinarias pesadas y demás. Si no hubieses optado por las ciencias políticas, ¿qué hubieses estudiado como carrera técnica? ¿Te arrepientes de haber estudiado, de ser politólogo? ¿Peluquería? Peluquería. No, porque mi peinado es muy malo, ¿no? Barbería es un negocio interesante, ¿eh? La barbería, se refería a peluquería y en esta época es barbería, por favor, Rumi. Barbería es para barba, peluquería es para pelo. Han cambiado nuestros coquis belaundes por los chamos. Sí, ¿no? Ya no existen las peluquerías. Pues. Walter, ¿qué hubieses estudiado de no haber optado por las ciencias políticas? Me gusta bastante el tema de la genética y la biología, siempre me ha gustado. Ciencia, entonces. Acá. Ciencia. La ciencia. Pero nací en Perú, un país sin industria, sin ciencias. Y así que opté por el camino de la política, por tradición familiar. Y hasta ahora me parece que me va a ir bien, y esperemos que sí. Ayer estuvimos aquí, en el mismo lugar estuvo sentado Astrid Poma. Es una joven científica peruana que justamente estudió lo que tú dices. Y ella está propiciando que las niñas, las adolescentes también puedan hacer ciencia. Y en ese sentido, ¿cómo aprecias, cómo observas, digamos, las calificaciones que hizo el congresista Bustamante respecto a la participación de las mujeres en ciencia? Bueno, es un impresentable. Y ya no es para decir clasista, que uno creía que un impresentable es una persona sin carrera universitaria, una persona sin educación. Bueno, esta persona es sin educación, pero parece que el cerebro se ha ido a algún otro lado. Y sobre el tema de la brecha de género y cómo hacer que a las mujeres les interese más la ciencia, es un poco complicado. Hay un científico, un psiquiatra noruego apellidado Cohen. Él ha hecho estudios entre el cerebro femenino y el cerebro masculino. Y el cerebro femenino opta más por el lenguaje y las caras. Por eso las niñas suelen jugar con muñecos y los niñitos con carritos. Y estamos, por lo general, obviamente, hay distinciones, casi predispuestos a que los hombres estén más a cosas más fácticas y las mujeres al trato a las personas. Pero me parece que al final a ninguno de los dos le conviene, porque en las cosas prácticas como construir, soldar, manejar algo, nos van a reemplazar los robots, la inteligencia artificial. Efectivamente.
en ser secretaria, ser ser psicóloga o hacer Excels como administrador de empresas, que básicamente lo que simplemente se hace si estudias eso. Van a ser reemplazados también por inteligencia artificial. Y lo único que nos queda al final, a pesar que no quieras, tenemos que aprender a programar desde el colegio. Eso ya lo hacen en Corea del Sur, en Japón, ya aprenden lenguajes de programación sencillos, y para secundaria ya están aprendiendo otros como Python, entre otros. Y este es el futuro que no estamos viendo, porque en el Congreso nos hemos quedado en la Guerra Fría, de comunismo, capitalismos, o en baños trans y demás otras cosas que ya se me fue la Por lo cabeza. tanto, es importante insistir en la educación científica y tecnológica. Eso es importante. Ingeniería de prompt, por ejemplo. Cómo utilizar de manera eficiente la inteligencia artificial, por ejemplo. Eso es viable, necesario en estos tiempos. ¿Tú crees Totalmente. así? Sí. ¿Pero crees tú que estamos dando las señales adecuadas desde el Ministerio de Educación para ello? No, el Ministerio de Educación es mediocre, absolutamente mediocre. Hay un problema que nadie habla porque somos un país bastante ignorante, a pesar de que los llamados académicos, los llamados caviares, crean ser muy inteligentes. El problema de este siglo es el invierno demográfico. La población se está envejeciendo, hoy en día ya no tenemos tasas de reemplazo. Es decir, que ya no nacen suficientes jóvenes para reemplazar a los nuevos viejos. Y esta va a ser la última generación en donde va a haber más jóvenes que viejos. Y cuando ya haya más viejos que jóvenes, va a ser imposible desarrollar. Vamos a ser un país miserable para siempre. Y longevo. Y esto es triste. Realmente lo ideal sería endeudarnos todo para meterlo en educación y invertir 10 años para el progreso. El problema es que no lo van a hacer porque desde Saavedra, que él había sido ministro de Educación, a mí me pareció una persona muy letrada, pero también me pareció que es un cobarde. ¿Por qué? Porque él había dicho de que no tenemos suficiente dinero como para poder dar oportunidades a todos por igual para tener una educación de los países desarrollados. Yo te digo, no tenemos tiempo ni suficiente dinero, eso es cierto. Así que lo que hay que hacer es apoyar a los que tienen más talento y a los que están más en dificultades, como las personas con anemia, las personas en esos casos. Y así apoyando esos talentos que tengamos, imagínate, ¿qué sería el Perú si al año produciéramos 500,000 jóvenes de la secundaria que sepan programar? Vendría Entel, La India. Claro. Eso pasa en la India. Y eso es lo que no estamos haciendo ahora, porque nunca pensamos con ambición, nunca pensamos a largo plazo. Walter Álvaro Arauco, ¿tienes pensado postular? ¿Vas a participar en política de cara al año 2026? Me gustaría ser como Sigrid Bazán, que decía que no cuando trabaja en Canal 2, pero yo sí voy a decir que sí, porque va a pasar. Ajá. ¿Y por qué partido? ¿Quién te ha invitado? ¿Por quién vas a ¿Cuáles participar? han sido tus ofertas políticas? Eso no lo puedo decir, porque Ajá. eso iría en contra de mis decisiones, como cuando eliges un equipo de fútbol. ¿Te gusta el PPC? ¿El Partido Popular Cristiano? ¿Te gustaría ir con el PPC? Mi familia ha sido social cristiana. ¿Irías con el PPC? No sé por qué partido voy a ir por ahora, porque el PPC ni siquiera todavía se ha puesto de acuerdo. Bueno, ha puesto una persona, al señor Bedoya, que es un joven muy inteligente, muy capaz, pero todavía no está completamente concreto quién va a ser. Y ningún partido, somos un país totalmente chicha. ¿Te gusta Renovación Popular? Me agradan las propuestas de Porky y de algunas personas de Renovación Popular, pero no de todas. ¿Y el liderazgo de Philip Butters? Philip Butters. Como yo les conté, estamos en la época de la brutalidad, la época de la destrucción. Es similar a los años 30 antes de la Segunda Guerra Mundial, en donde aparecen estos personajes que parecen salidos de la Ilíada, que gritan, que se exasperan. Pero necesitamos esa salvajada. El problema es que quizás esa salvajada pueda salirse de control. Yo espero y ruego mucho a Dios que le dé mucha sabiduría a Philip Butters, que se decida realmente y que se encamine ya por algo serio. Porque por ese camino también estaba Quiabra, con las declaraciones que hace respecto a tomar decisiones radicales y que se pelee con todo el mundo y que se salga de la corte y tomar las cartas sobre el asunto respecto al Perú. Es que yo creo que debemos tener hay que ponernos los pantalones, soberanía, hay que decidir nuestro camino, que USAID no decida nuestro camino, que el Departamento de Estado americano no decida nuestro camino, que la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Europea que financia ONGs, que ha financiado partidos políticos para distintas propuestas, que impide que en Iquitos se construya una carretera que conecte, y por eso es que hay mucha pobreza, por eso es que no se avanza. Hay que dejar ya de escuchar tantos y hay que poner los pantalones y dirigir nuestro propio futuro. Y antes de irnos, quería preguntar, tú como joven, hay una toma de la universidad, en la agraria de La Molina, ¿cómo ves ese tipo de acciones a estas alturas?
Es totalmente comprensible, ponte a pensar. Hay un problema de infraestructura. Hay varios sectores que no han terminado construcciones en la agraria y se está cayendo y muchas personas jóvenes pueden morir o accidentarse. No Ya- solo eso, también hay situaciones de acoso, hay situaciones de inseguridad ¿Qué es y lo que los está jóvenes, pasando ahí? las mujeres, los hombres también están demandando que las autoridades pongan cartas en el asunto y no les hacen caso. Claro. Entonces ya lleva más de una semana la toma de la Universidad Agraria de La Molina Lo y mencionamos, obviamente ¿no? se El primer requiere, claro, se requiere la intervención oportuna de las autoridades para que esto se revierta en concordancia con los estudiantes. Eso es importante. Y ahora imagínate cómo sería con el siglo cero, atrayendo a otros 10.000 ingresantes en su pre. Sí, pues. No hay abasto, no hay dinero. presupuesto, no hay espacio y además no hay estrategia. Más allá de eso es la estrategia que se va a tomar para poder encaminar a cada quien en su vocación y que puedan desarrollarse y luego no sean desertores, porque esta tasa de desertores en cuanto a los estudios es bastante alta además. Claro. Walter, tú has estudiado también economía, lo señalaste. ¿Cómo estás viendo esta situación prácticamente de complicación para el planeta con las medidas arancelarias de Donald Trump? Con esto nos vamos. Como le dije, esta es una época fundante de una nueva era. De la brutalidad. Sí, porque cuando se fundó la era del sistema liberal internacional, de la ONU, el FMI y toda esa gobernanza de Estados Unidos bajo estos académicos de la Ivy League, había sido producto de la brutalidad de la Segunda Guerra Mundial. Ahora estamos en la misma época, pero a mí me interesa más lo que le está pasando con China, porque ahora le está poniendo 104% a China, pero te estás enfrentando a un gigante igual de gordo que tú, otro sumo como tú. Y lo que va a pasar es que China ahora le va a poner 200% y prácticamente va a haber dos mundos, o le compras a China o a Estados Unidos. Y eso es a lo que vamos a llegar. Yo creo que ya llegamos. Bien, gracias Walter. Muchas gracias. Álvaro Arauco Vera por estar en Altavoz en Vital. Invítalos a tu evento, a todos los jóvenes que nos están escuchando a esta hora de la mañana, 8:14 en los 91.1 de Radio Vital y además a través de Tributo Televisión. Invítalos para que no vayan. ¿Cuál es? A ver, ¿dónde es? Como Melcochita. Te voy a traerme cochita para que diga así. Bueno, a ustedes, mis queridos guaguitas que no saben qué estudiar, qué carrera estudiar y que están pensando en hacer administración de empresas o psicología porque no les gustan las matemáticas, en este foro vamos a decirles las cosas como son. Cómo es el mercado laboral, a qué está yendo el mundo y qué es lo que más te conviene y cómo debemos trabajar conjuntamente para revertir esta situación. Porque ya sabemos que en el Congreso, que los adultos están alejados de la realidad y no lo van a poder lograr. Además Así- que los expositores van a ser ¿quiénes? González Izquierda, Máximo San Román, Dante Urbina y Silvana Pareja. Así Bien, es. muchísimas gracias Walter. Muchas gracias. Álvaro Y Arauco. suscríbanse a Choque de Poder. Choque Ahí de van a Poder. encontrar más información En sobre mi YouTube. canal y estos planteamientos. 10 de mayo a las 3 de la tarde. Gracias Walter Arauco por estar en Altavoz en Vital. Hacemos una pausa y regresamos.